Hola, bienvenidos a esta tercera clase de metodología de la investigación. En esta oportunidad, pues vamos a enfocarnos en la unidad 3, que sería lo que es el marco metodológico. Para esta primera parte, vamos a abordar el contenido para la investigación con un enfoque cuantitativo y la investigación bajo el enfoque cualitativo. Ambas son válidas de acuerdo con los instructivos del trabajo para presentar trabajos de investigación en la UNED. Bien. Aquí en primer lugar, pues vamos a hablar de lo que sería el marco metodológico. Este marco metodológico tiene una estructura, ¿sí? De acuerdo con lo que nos dice el manual de la UNED, pues nos habla de una naturaleza de la investigación, que si es cuantitativa o es cualitativa, un diseño de la investigación, pues metodológicamente este diseño nos aporta esas estrategias, nos permite planificar cómo vamos a abordar el tema de estudio. Más adelante vamos a explicar lo que son los diseños de la investigación, un nivel de la investigación que tiene que ver con el alcance, con la profundidad, hasta dónde voy a llegar yo como investigación. Por ejemplo, si voy a describir, si voy a analizar, hasta dónde, qué es lo que yo voy a hacer. Dentro de ese enfoque, tanto cualitativo como cuantitativo, pues hay unas técnicas e instrumentos que son esas herramientas que nosotros como investigadores utilizamos para ir a recopilar esa información, dónde vamos a buscarla y qué vamos a utilizar. Y pues finalmente, dentro del marco metodológico, nosotros indicamos cómo vamos a procesar esos datos, qué vamos a utilizar, si es la parte cuantitativa, si nos vamos a apoyar en gráficos, en tablas, con apoyándonos en la estadística descriptiva, utilizando análisis de frecuencia. Bien, ahora, dentro de ese diseño de la investigación, cuando nos vamos a la investigación cuantitativa, pues aquí nombro los tres diseños más comunes que nosotros utilizamos. Si nuestra investigación es bajo un diseño experimental, pues quiere decir que vamos a manipular las variables. Es decir, yo voy a utilizar, por decir, un sujetos A y sujetos B. A uno les voy a aplicar unas técnicas, a otros no, para poder conocer esos resultados, si está generando alguna reacción. Por ejemplo, en el caso del contexto educativo, podemos decir que vamos a utilizar estrategias de enseñanzas virtuales para el grupo A y estrategias de enseñanza tradicionales para el grupo B. Y al final vamos a verificar cuáles construyeron mejor aprendizaje o aprendieron más un contenido. Entonces, ahí es donde estamos hablando de un nivel experimental. El cuasi experimental, muy similar al experimental, pero la asignación es aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que sí voy a trabajar con dos tipos de sujetos o de muestra, pero van a ser aleatorias, no en la parte experimental donde yo establezco cuál es el grupo A y cuál es el grupo B. Aquí es al aleatorio con quién voy, quiénes van a ser esos sujetos, la muestra o el informante que me va a proporcionar esa información. Y en cuanto a los diseños no experimentales, pues se observan las variables y no se manipulan. ¿Qué viene siendo eso? Que nosotros como investigadores nos mantenemos al margen, coloquialmente podemos decir, observamos los toros desde la barrera y vamos a ir a observar y tomar nota o a preguntar, pero no vamos a intervenir en cómo están ocurriendo esas acciones. En cuanto al nivel de investigación, pues tiene que ir en coherencia con el diseño de la investigación. Entonces, esa parte de ese nivel de investigación en la parte cuantitativa puede ser descriptivo en el caso de si es una investigación no experimental, por ejemplo, yo voy a describir las características de ese fenómeno en estudio, cómo están ocurriendo esa situación, qué es lo que genera el problema, cómo están las causas y cómo vamos a poder darle solución. En el caso de los estudios correlacionales, pudiese también estar relacionado con un diseño cuasi experimental o un diseño experimental en el que yo voy a buscar esa relación de las variables. ¿Qué pasa con esta variable A, con esta variable B? Si las relaciono, si las estoy manipulando para poder generar un resultado, dar esa comprensión de ese problema y darle una solución.
En cuanto a un nivel explicativo, pues ya la misma palabra los dice, va a detallar, a explicar las causas de ese fenómeno, de ese problema en estudio, y sería más ajustado a un nivel exploratorio, ese nivel explicativo. En cuanto a los métodos, nos referimos a esas técnicas o a esos instrumentos que nosotros utilizamos para, para ir a indagar sobre la información. eh, Tenemos, en cuanto a las técnicas, que serían las que están aquí en colores, la encuesta, que es la más usada en la parte cuantitativa, porque nos permite a nosotros como investigadores abarcar al mismo tiempo gran cantidad de sujetos, y las respuestas pues ya vienen cerradas para poder nosotros luego poder tabular y establecer frecuencias. Las encuestas, pues, es esa herramienta estructurada que permite recolectar datos, bien sea de manera física, al uno aplicársela a las personas, o de manera virtual, que la podemos enviar por correo electrónico o por infinidad de aplicaciones que le permite a uno recolectar la información e incluso hasta tabularla más rápidamente. Las encuestas, como le digo, es una de las más usadas en la parte cuantitativa. Cuando hablamos de pruebas estandarizadas, pues es medir variables específicas con precisión. Y para esas pruebas estandarizadas, nosotros como investigadores pudiésemos utilizar instrumentos que ya han sido utilizados en otros contextos. Por ejemplo, los que son de mercadeo, pueden decir, vamos a utilizar el modelo SEQUAL para evaluar, por ejemplo, la calidad del servicio. Y ya son pruebas que han sido utilizadas y son pruebas estandarizadas que donde se apliquen van a medir la calidad del servicio, van a medir esa variable en particular. A eso nos referimos con pruebas estandarizadas. ¿Cómo vamos a procesar esta información? A través del análisis estadístico. Es ese método que vamos a utilizar para interpretar la información que recolectamos. Ese análisis estadístico o ese procesamiento de datos estadísticos, pues tiene ciertos pasos. El primero que viene siendo, vamos a analizarlo a través de ese software, bien sea SPS, sea Excel, con el que ustedes consideren que pueden manejar mejor para poder analizar esos datos, para establecer esas frecuencias, los porcentajes. Y una vez que tenemos ese análisis estadístico, vamos a generar esos gráficos o crear tablas. El instructivo para trabajos de grado en el decanato de posgrado de la UNED nos habla de que utilizamos gráficos o utilizamos tablas, pero no podemos utilizar ambos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ambos presentan la misma información. Dependiendo de cómo hayan estructurado esas dimensiones, esas variables, ¿es recomendable usar gráficos o es recomendable utilizar tablas? Eso lo vamos a ver cuando abordemos el capítulo 4 de cómo analizar y presentar la información, para luego presentar ese resumen de datos estadísticos, realizar el análisis respectivo y la interpretación respectiva. ¿Qué viene siendo eso de análisis y resumen? Bueno, presentar la información con porcentajes que nos dio, cuál fue el índice de frecuencia y sustentarlo con autores. Bien. En el aula virtual se van a encontrar con dos formatos en Word, según el enfoque metodológico. Los que ya trabajan con la parte cuantitativa, pues realizan ese formato de la parte cuantitativa, y los que son de la parte cualitativa, pues lo realizan con el trabajo de la parte eh, cualitativa. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería el enfoque cualitativo. Ese enfoque cualitativo, al igual que el cuantitativo, tiene ciertos elementos que lo conforman. Al igual que la parte cuantitativa, pues hay que recolectar datos, recopilar esa información, y en la parte más común o el instrumento más común utilizado son las entrevistas y las observaciones. Estas, a diferencia de lo cuantitativo, las respuestas son de opciones abiertas. Son de opciones abiertas, no hay preguntas cerradas como en la parte cuantitativa. El análisis en la parte
cualitativa, el análisis de datos no es establecer datos de frecuencia y conocer a través de un gráfico de barras o de tortas para conocer qué opción tuvo la mayor tendencia en responder. Aquí en la parte cualitativa se buscan patrones o categorías para poder codificar. Es decir, yo tengo que analizar lo que dijo cada informante, lo que dijo y luego de su discurso poder identificar esos patrones y establecer esas categorías. Si estamos hablando de estrategias de enseñanza, ¿cuántas veces dijeron estrategias de enseñanza o estrategias didácticas? Si estamos hablando de liderazgo, ¿cuántos hablaron de liderazgo para poder crear esa categoría? Una vez que tengamos listas las categorías, codificamos. La codificación pues viene siendo eh, a los informantes le vamos a dar un código, a la respuesta le vamos a dar un código para poder interpretar esos hallazgos. Y esa interpretación de hallazgos es comprender el significado subjetivo de lo que dicen esos sujetos. Al igual que en la parte cuantitativa, pues nosotros tenemos que contextualizar esos resultados con el entorno social. Pero más que en lo cualitativo, si se hace hincapié porque la muestra es menor y pues ese problema que está aconteciendo en, por ejemplo, en un aula de clase o en una empresa, ese mismo problema lo pueden presentar otras empresas u otras organizaciones, ese contexto y puede ser adaptado la solución de ese problema que estoy abordando en cualquier otro lugar. Y finalmente, pues reflexionar sobre ese proceso de investigación para mejorar futuras investigaciones. Aquí acoto lo que les he dicho en las otras clases, la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo es que lo cuantitativo es armar un rompecabezas. Yo sé a dónde voy a llegar. Voy a armar el rompecabezas, voy a seguir unos pasos, voy a aplicar instrumentos, tengo que armar gráficas o tengo que armar tablas, yo ya sé hacia dónde voy. Mientras que en el enfoque cualitativo, como es identificar patrones, categorías, puede ser que categorías o variables yo te voy a decir liderazgo, pero cuando los informantes me dieron la información, resulta que nunca me salió el liderazgo, sino me salió eh, otra categoría u otra variable que no tenía nada que ver con la que yo estaba pensando. Por ello, si el cuantitativo es armar un rompecabezas y sé que tengo que figura armar, en la parte cualitativa es como que a mí me den unos tacos Legos y le diga, arme, arme una figura. Todos armaríamos una figura diferente porque aunque mi mente tenga armar una casa, puede terminar armando un edificio. Bien, ¿qué tipo de investigación utilizamos en la parte cualitativa? Primero, pues una investigación fenomenológica, que es donde yo como investigador voy a explorar las experiencias de los sujetos desde esa perspectiva individual. ¿Qué piensa él sobre ese tema o sobre ese problema? ¿Qué es lo que él dice para poder conocer, indagar las causas que están originando ese fenómeno en estudio o ese problema en particular? Aquí en esta investigación fenomenológica, pues el investigador pues trata de mantenerse al margen para poder conocer y explorar y describir esa situación. En la investigación acción participativa, pues es adecuada para los problemas sociales y se da una colaboración acción colectiva. ¿Qué viene siendo eso? Que yo como investigador pues voy a tener mm, interacción con el contexto de estudio, pudiese dar sugerencias, pudiese un actuar, pudiese participar en la recolección de información y yo como investigación también aportar esa información. En esa investigación, acción participativa, digamos que se da estilo ciclo. Comencé aquí con la investigación, que es el problema, indagué qué podemos hacer para darle solución a este problema, doy la sugerencia del problema, podemos aplicarlas y llegar a ver si se solucionó ese problema. La investigación participativa pues sí lleva una serie de pasos que deben cumplir si pudiese ser una investigación más extensa con más tiempo. Y la investigación etnográfica pues es ideal para comprender una cultura o una comunidad en particular, qué es lo que está pasando y lo hacemos a través de la observación. Por ejemplo, la investigación etnográfica es muy común cuando yo voy a estudiar un personaje histórico
o un personaje destacado en una comunidad, o simplemente quiero saber por qué se comporta, por ejemplo, la comunidad en un sector rural que tiene características totalmente diferentes a las restos del municipio o de un estado o de un país. ¿Qué técnicas o instrumentos vamos a utilizar en la parte cualitativa? Bueno, nos podemos ir hacia la parte basada en datos o hacia la parte basada en una teoría. Por lo tanto, si me voy hacia la parte basada en datos, voy a hablar de un análisis temático, es decir, voy a identificar temas dentro de diversos datos. Yo empiezo a aplicar mi entrevista o mi observación y voy a buscar qué temas son comunes. ¿Qué es lo que pasa? Investigo esos patrones, establezco esas relaciones entre las categorías y subcategorías para poder dar una interpretación y un análisis de resultados. En cuanto a los contenidos, pues si me voy a basar, digamos, en revisión documental, voy a identificar qué es común entre esos patrones. ¿Cuáles son los patrones que están presentes en esos diferentes documentos que yo estoy revisando? Para poder dar ese análisis y esa interpretación. Ahora, si me voy hacia la parte teórica, me pudiese ir a análisis narrativos si voy a hablar de historias de vida y pues quiero explorar sobre los significados de esos personajes históricos o esos personajes importantes en esa comunidad. Entonces voy a hacer más que una entrevista, una observación, voy a tomar nota, voy a grabar todo lo que esa persona diga. Pudiésemos utilizar un grupo focal para conocer la vida de esa persona, incluso si la persona está viva es la que vamos a entrevistar y poder analizar todos esos datos. Y la teoría fundamentada, pues viene siendo que a partir de los hallazgos que nosotros hemos encontrado al aplicar los instrumentos, la teoría fundamentada me permite que esos datos contribuyan a formar una teoría o a refutar la que existe. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la teoría de Maslow como teoría de la motivación, que es la teoría base, bueno, parto de ella, pero mis datos me van a indicar cómo puedo yo complementar esa teoría. Aunque la teoría fundamentada no se utiliza mucho en maestría, sino más en doctorado, que es donde hay que generar un aporte, un conocimiento, también es válida para este nivel educativo. En cuanto al proceso de los análisis de la información, eh, en la parte cualitativa es importante hacer triangulación de la información. Y cuando hablamos de triangulación de la información, podemos aplicarlo de diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas. Uno, podemos hacerlo desde la diversidad del fenómeno en estudio, es decir, yo voy a utilizar el sujeto 1, el sujeto 2 y el sujeto 3. Por ejemplo, si voy a utilizar al gerente de la organización, eh, a los directivos de la organización o a los responsables de ciertas funciones y al personal. O yo pudiese utilizar el gerente, los trabajadores y los clientes. Entonces mi triangulación viene siendo por sujetos. También puedo hacer la triangulación por fases del tema, desde una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. O pudiese hacer una triangulación por técnicas, es decir, aquí voy a aplicar una entrevista, aquí voy a aplicar una observación y aquí voy a hacer una revisión documental, por ejemplo. Entonces voy a contrastar diferentes técnicas de recolectar esa información para saber si coinciden en las categorías, en los patrones de esa información. A diferencia de lo cuantitativo, que yo aplico una entrevista, un solo instrumento, tengo ya respuestas cerradas, aquí tengo que hacer una triangulación de tres diferentes puntos de vista. ¿Con qué fin? Para poderle darle ese carácter científico y académico a mi trabajo de investigación. Al igual que para la parte cuantitativa, en el aula virtual, ahorita lo vamos a ver, está el link para el trabajo cualitativo, llenar esa información el que se quiera ir por ambos. Puede ser que ustedes se encuentren con tutores que le digan que van a mezclar o van a trabajar unidos
porque son complementarios la parte cuantitativa o cualitativa, pero allí tienen que ser ustedes sinceros con el tutor y decirles si sí es viable abordar su trabajo de investigación trabajando con ambos enfoques. Mi recomendación, váyanse por uno de los dos enfoques. Y vuelvo a acotar el ejemplo. ¿Será más fácil armar un rompecabezas o será más fácil armar una figura con los Legos? ¿Sí? Eso me va también a hablar de tiempo. Tal vez armar el rompecabezas me va a llevar menos tiempo que formarme a armar una figura que aunque me digan una casa termina siendo un edificio. Bien, entonces, eso depende de su tema de investigación y cómo lo van a abordar. Bien, otro aspecto aquí también importante dentro del capítulo 3, aunque ya es más para el capítulo 4, pero lo vamos a abordar aquí hoy, tiene que ver cómo yo voy a, a construir un instrumento. Si bien sea el instrumento tanto para lo cuantitativo como para lo cualitativo, ese instrumento me permite recolectar información. Si mi técnica eh, sea entrevista, sea encuesta, sea observación, tiene que ir acompañada de un instrumento. En el caso de la parte cuantitativa, el instrumento tiene que ser sometido a validación de expertos y a confiabilidad. ¿Cómo construyo yo el instrumento? Tomando en cuenta los objetivos específicos, las bases teóricas y el cuadro de operacionalización de las variables. En la clase anterior que habla del marco teórico, yo les explico cómo hacer ese cuadro de operacionalización de las variables y cómo esos indicadores me van a ayudar a mí a construir ese instrumento. Bien, una vez que tengo construido el instrumento, lo someto a validación de expertos. Tanto para la parte cuantitativa como cualitativa, esa validación de expertos que viene siendo que tengo que tomar en cuenta tres sujetos para que me validen el instrumento, que deben ser mínimo magíster si estoy estudiando maestría, mínimo especialización si estoy haciendo especializaciones. ¿Quiénes tienen que ser esos validadores? En primer lugar, uno en, en metodología o estadística, uno en el tema en que yo estoy trabajando. Si estoy trabajando gerencia, pues busco gente que sea experta en el área de gerencia y uno que esté relacionada con la maestría que ustedes están estudiando. Si yo estoy estudiando finanzas, pues busco a alguien que sea del área de gerencia y maneje el tema de finanzas. Si estoy trabajando en motivación, pues trato de buscar a alguien que tenga conocimiento sobre la parte de motivación. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del área de educación, si estoy trabajando con gerencia, pues tengo que buscar un gerente, alguien graduado en gerencia de la educación. Si voy a trabajar con didáctica, pues tengo que buscar un especialista en didáctica. Si estoy trabajando en evaluación, pues busco un magíster en evaluación, busco un magíster en didáctica o un magíster en matemáticas, si estoy trabajando con matemática o en el área que guarde esa relación. ¿Cuáles son las técnicas o instrumentos que yo voy a utilizar? Puedo utilizar la observación participativa o no participativa dependiendo de lo que vaya a hacer. Si voy a trabajar en la parte cualitativa, pues hago una observación participativa donde yo como investigador voy a interactuar con los sujetos. Una observación no participativa en la parte cuantitativa, donde me observo desde el margen qué es lo que está pasando. Voy a utilizar la encuesta, que es muy propia de la parte cuantitativa, y la entrevista para la parte cualitativa, que puede ser estructurada o no estructurada. ¿Qué es eso estructurada? Que yo ya llevo las preguntas hechas. No estructurada, que parto con unas preguntas y a medida que voy hablando con el sujeto, me van surgiendo las preguntas. ¿Qué instrumentos acompañan estas técnicas? El cuestionario, que es válido para las encuestas y las entrevistas, una lista de cotejo, o de verificación, que es muy propia de la observación, o un registro descriptivo, que también lo puede utilizar en una entrevista o en una observación para poder tomar nota de todo lo conversado. En cuanto a las escalas más comunes que se utilizan en la parte cuantitativa, si nos vamos por el estilo Likert, aquí se pueden observar que todas son impares, de casi siempre, siempre, a veces o nunca, y así sucesivamente, me permiten a mí poder tener esa tendencia hacia la parte positiva o hacia la parte negativa, por darle algún nombre. ¿Qué se recomienda cuando ustedes construyen un instrumento? Si es cuantitativo, pues mantener una misma escala apropiada cuando se persigue un mismo objetivo.
que esa escala pues sea coherente con el estilo, para poder analizar los resultados y con la pregunta que se haya realizado. Si se va a utilizar otra escala, pues se va a requerir otro instrumento de investigación o que esté referido a otro objetivo. ¿Qué pasa con esto? Cuando veamos la clase del capítulo 4, cuando vamos a realizar un análisis, si yo a cada pregunta le pongo una escala, yo tengo que hacer un gráfico, por ejemplo, para cada escala o una tabla. Si yo utilizo la misma escala para un objetivo, por ejemplo, si son 5 preguntas, es más fácil utilizar una tabla para analizar esta dimensión o esas dos dimensiones dentro de esa variable y no que sean interminables, ¿sí? Porque si ustedes utilizan diferentes escalas y tengo 30 preguntas, pues tienen que hacer 30 tablas o 30 gráficos y después tienen que condensar o sintetizar esos resultados para que cualquiera persona que lo lea lo pueda comprender. Por ello se habla de mantener una misma escala. Aquí un ejemplo de cómo pudiésemos redactar los ítems. Por ejemplo, si mi indicador es importancia, ¿considera usted importante el uso de Internet en el contexto educativo? Aquí tomando en cuenta que la variable es sistemas informáticos y correos electrónicos en el contexto educativo. Si mi indicador es herramientas de aprendizaje, ¿cómo utilizar el Internet como herramienta de aprendizaje? Sin embargo, en las clases anteriores le dije, uno se puede ayudar con las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial que existen. Pero si le vamos a pedir construyame un instrumento, tenemos que ver que guarde esa relación con los indicadores y después ustedes utilizar esa información para construir su ítem o su interrogante, no dejarla igual. ¿Por qué? Porque existen, así como hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial para crear contenido, también existen muchas aplicaciones que se utilizan en el campo académico para verificar que toda la información que ustedes están presentando no esté hecha con inteligencia artificial. Bien, ahora aquí en el capítulo 3 nos vamos a la evaluación y allí vamos a encontrar los dos formatos para presentar esa información. Bien, mientras abre aquí el aula virtual, vamos a chequear aquí. Tengo el ejemplo de la clase anterior sobre cómo construir un cuadro de las variables con los objetivos específicos, variables, dimensiones y los indicadores. Sin embargo, aquí cuando se metió el prompt, le dijimos que crear ítems, aquí ya nos creó algunas preguntas. Entonces por ahí nos podemos guiar para crear nuestro instrumento o podemos decirle, por ejemplo, con los ítems anteriores, crear un instrumento con la misma escala tipo Likert. Vamos a ver qué ejercicio nos va a salir, ¿sí? Como estoy pidiendo que con estos ítems me cree un instrumento de preguntas cerradas con estilo Likert, vamos a ver qué nos va a presentar. Entonces aquí me dice escala cuestionario dirigido para riesgo biológico, que estamos hablando del tema en la clase anterior. Presentar esta información, la finalidad, casi nunca, a veces nunca. Aquí nos presenta las áreas, las dimensiones y las preguntas. Todo eso nos ayuda a nosotros para construir esa información. Y aquí, en el capítulo 3 están los dos formatos, ¿bien? Entonces con eso, pues terminamos lo que sería esta segunda parte, la tercera clase referida a los instrumentos de evaluación y marco metodológico.